Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. La lectura del día de hoy es de Marcos 5, del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y pueda vivir. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con eso tocar el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando uno de los criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita Kumi, que significa óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijera a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el Evangelio es tomado de Marcos, capítulo 5, del 21 al 43. Recordemos que Marcos, pues su verdadero nombre era Juan. Le decimos Juan Marcos. En los Evangelios, pues nada más nos ponen que es Marcos y ya. Bueno, pues vamos a ir analizando punto por punto este Evangelio. Dice que en aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, recuerden que andaba en las barcas de Pedro, en la parte norte del mar de Galilea, que no es mar salado, sino de agua dulce. Se quedó en la orilla y se le reunió mucha gente. La gente lo seguía. A lo lejos veía la barca para dónde se dirigía y la gente caminando por la orilla, viendo para ver, ¿no? En una de esas pues se desaparecía la barca y decían: pues ya, ahora sí que no sabemos para dónde va, pero pues no iba muy distante de la orilla la barca en la que se transportaba nuestro Señor Jesucristo. La parte norte del mar de Galilea, pues por eso ahí tenemos a Cafarnaúm, pero bueno, ahí cerca también está Bethsaida, de donde era Felipe y Natanael, el mal llamado Bartolomé. Y bueno, pues la gente lo estaba siguiendo. Era uno de los lugares en donde nuestro Señor Jesucristo pasaba mucho tiempo. Recuerden que pernoctaba en la casa de Pedro, de Simón Pedro, ahí en Cafarnaún. Y por ahí está cerca Corazín, ¿no? Y ya alejándose del mar de Galilea, bueno, pues vemos cruzando todo el territorio, llegan hasta el mar Mediterráneo, donde está Tiro y Sidón, pero bueno, ya son otros pueblos, otras ciudades. Ahí lo pueden buscar ustedes en un mapa. Bueno, y vamos a continuar con el análisis de la lectura para que tengan ustedes conocimiento de esto. Dice que se reunía mucha gente al lado
y quedó a la orilla y se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, el llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven y ponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. No nos dice exactamente en qué lugar vivía Jairo, desafortunadamente, ¿no? Digo, hubiera sido bonito saber en dónde exactamente fue curada la niña, ¿no? La, la hija de este señor jefe de la sinagoga. Bueno, pero dice que entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. O sea, una mujer que tenía este problema de su parte íntima, como todas las mujeres que tienen problemas, ¿no? Hoy en día pues ya sabemos más o menos cuál es ese tipo de enfermedad, ¿no? Del útero, de su matriz, tienen quistes y tienen sangrados abundantes y bueno, pues hoy en día son operables, ¿no? Los quistes, te quitan el ovario, te quitan el útero, te quitan la matriz, ¿no? Y porque pues hoy en día pues ya tenemos la fortuna de tener cirugía y los médicos pues han logrado curar a las personas, ¿no? De ese problema. Pero vemos aquí que desafortunadamente pues esta mujer tenía ese problema, ¿no? No se curaba. Aquí dice que tenía un problema de, de flujo. Muy claramente dice 12 años. Fíjense, un montón de tiempo. El número 12 significa la asamblea del Señor. Son los 12 discípulos, que es la iglesia. Somos la iglesia nosotros, los seres humanos. No las instituciones ni los templos. ¿No? Nosotros somos la iglesia. ¿No? Las instituciones pues, son una organización hecha por nosotros. Y los templos pues son construidos para que nosotros vayamos a hacer oración, para que nosotros nos reconciliemos con el Señor, para que nos administren los sacramentos. Bueno, para eso son los templos. Y bueno, nos dice aquí que había sufrido mucho a manos de los médicos de aquel entonces, ¿no? Yo no sé qué sabían los médicos de aquel entonces, no sabían exactamente cómo estaba constituido un cuerpo humano. Sí, pues a lo mejor ya le habían hecho una pues ya habían abierto un cuerpo humano y se ven estaban el cuerpo humano por dentro, ¿no? Es una inmensidad de cosas, ¿no? Músculos, tendones, venas, ¿no? Órganos, huesos y todo, ¿no? Bueno, de aquel entonces eran médicos. Dista mucho a los médicos de hoy en día, ¿eh? Y había gastado en eso toda su fortuna, fíjense. Así nos pasa a nosotros a veces, hermanos, que estamos gastando en médicos y gastamos en médicos todo lo que tenemos para curarnos de alguna enfermedad. Hoy en día, enfermedades, pues no sé, la esclerosis múltiple, el cáncer, la diabetes, el SIDA, alguna pandemia, algún virus que nos ha atacado en nuestro cuerpo. Y pues en aquel entonces esta señora, pues esa era una de sus enfermedades. ¿No? Y no era la única mujer que tenía ese problema, pues había muchas, ¿no? Y pues la gente se moría, las mujeres se morían de esa enfermedad. Esta mujer 12 años estuvo así enferma, ¿no? Y había gastado todo en su fortuna en médicos. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Pues sí, pues es que no se conocía la cura, ¿no? Si no había medicamentos, ¿no? Hoy en día, bueno, hay medicamentos, pero la cirugía es lo que te ayuda, ¿no? A que te rehabilites de ese problema de esas mujeres, ¿no? Que tienen ese problema. Dice que oyó hablar de Jesús, vino, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Fíjense nada más, ¿no? La dicha de tener esa idea, ese ánimo, ese deseo, hoy le decimos fe, ¿sí? Esa fe que le tenía, ¿no? Yo con que no necesito ni pedírselo, ¿no? ¿Sí? Cuando nosotros hacemos oración, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros le pedimos al Señor, ¿sí? El Señor nos escucha, el Señor nos atiende. Desafortunadamente, pues somos muy incrédulos, somos muy nefastos en las cosas del Señor y ponemos muchos peros. Quisiéramos nosotros razonar
las cosas de Dios como los hombres y pues no se puede. Desafortunadamente hay millones de personas que no creen en Dios, que no tienen fe en Dios, que no conocen a Dios, ¿no? Y quieren razonarlo según sus capacidades intelectuales. Y pues desafortunadamente pues nunca van a llegar a un conocimiento pleno del Señor, porque para esto pues sí se necesita otra línea, no esa, ¿no? De inteligencia humana. Pero bueno, vamos a regresar a la lectura. Decía que con solo tocarlo, sí, que con eso se iba a curar. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia. Fíjense, en ese momento ella lo sintió en su cuerpo que estaba curada. O sea, ¿gastó dinero? No. ¿Fue a ver a un médico? No. Hoy en día nos critican mucho, ¿no? Dicen, bueno, a ver, pues, ¿para qué vas al doctor? ¿Por qué no le pides a Dios que te cure y ya te cura ni gastas en el doctor? ¿Qué no tienes fe? Pues no. Desafortunadamente no tenemos fe. No tenemos esa grandeza, ¿no? Hemos perdido ese gran don, ¿sí? Que nos provee el Señor a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en lo mundano, lo terrenal, material, en nuestra inteligencia, en nuestra astucia, en nuestro razonamiento, en nuestra mente, ¿sí? Y queremos todo resolverlo según nosotros. Y bueno, desafortunadamente no hay fe, pero afortunadamente tenemos quien nos puede recetar un medicamento. A veces no necesitamos una receta de un médico, sino, como dicen vulgarmente, ¿no? Sí, escuchar a nuestros abuelos, a nuestros padres con remedios, ¿no? Y caseros, y muchas veces nos vamos curando con ese tipo de remedios que ellos tienen de consideración, porque lo han manejado todo el tiempo de descendencia en su familia y se van curando de ciertas enfermedades, porque al final de cuentas la medicina fue lograda después de la investigación de todas las plantas que tenemos en el planeta, ¿no? Hay muchas plantas medicinales, pero bueno, ese es otro puntito, ¿no? Que debemos de tomarlo en cuenta, pero sí, no tenemos fe, por eso no nos curamos, ¿no? Pero hay gente que sí, ¿eh? Sí, pues, no sé si ustedes conozcan a alguien, pero hay gente que tiene fe en Dios y se cura, ¿sí? Y después dicen que es un milagro y después dicen, ah, se me hace que ni estaba enferma, se me hace que ese tumor en la cabeza ni lo tenía, se me hace que ese tumor no lo tenía ese cancerígeno, ¿no? Se me hace que ni era cáncer, ¿no? Se me hace que se estaba haciendo, ah, no, sí, porque ya saben que, ¿no? Y los médicos que atienden a ese tipo de personas, pues sí se quedan asombrados. Le dijeron a una señora cuando ya tenía como después de 8 hijos, le dijeron, señora, no vuelva a tener otro hijo porque si se embaraza usted se muere. Pasaron los años y después el doctor vio a la señora y dice, ¿qué pasó? Y dice, uy, doctor, ya tuve 3 más. Y se quedó el doctor así como diciendo, ¿qué? Pero, pues sí, yo me di cuenta que usted ya no podía tener hijos, pero bueno. Entonces le digo, sí hay gente, ¿eh? O sea, bueno, pero ese es otro asunto. Nada más lo denoto, ¿no? Porque la mayoría de nosotros pues no tenemos una fe como para curarnos, ¿no? Pedirle al Señor que nos cure sin necesidad de ir al médico. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues vamos con un médico y nos receta, y si no con los remedios, ¿no? La mamá de los doctores. ¿Se han escuchado eso? Bueno, dice que aquí que se acercó, tocó el manto de nuestro Señor Jesucristo, quedó curada. Nuestro Señor sintió que estaba curada y Jesús al instante, ¿sí? Ahí lo vamos a ver al instante, dice aquí, notó que una fuerza curativa había salido de él. ¿Sí? Se volvió hacia la gente y le preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? ¿Sí? Sus discípulos le contaron, ¿tú estás viendo cómo te empuja la gente? Todavía preguntas, ¿quién te...? Pues sí, un montón de gente, ¿no? Pero pues no entendían los discípulos que él estaba mencionando que quién había tocado su manto con fe, ¿sí? Con esa seguridad. ¿Sí? No lo estaban tocando por tocarlo, por aventarlo, por agarrarlo, por acompañarlo, ¿no? Que es muy diferente. ¿Sí? Nosotros podemos estar acompañando a nuestro Señor Jesucristo durante toda nuestra vida, pero no hacemos lo que nos corresponde. Sí, los que creemos en Cristo, ¿no? Que les digo, hay millones de personas en este planeta que no creen en nuestro Señor Jesucristo, no creen en Dios, ¿no? Y muchos dicen que la culpa se le echan a las instituciones, ¿no? Que han denigrado y han echado a perder, ¿verdad? La verdad
que nos ha dejado Dios en nosotros. Y pues sí, porque desafortunadamente pues tienen la razón, ¿no? Tenemos muchos eh, personajes, ¿no?, dentro de las iglesias que agarran a la iglesia para todo menos para evangelizar, para dar a conocer, amar y servir a Dios, ¿no? Si lo hacen para su propio beneficio mundano, terrenal y material. Y bueno, pues los que sabemos de esto, pues sabemos que eso a nosotros no nos interviene en nuestra fe, en nuestro amor, en nuestro credo con Dios, ¿no? Ellos serán juzgados, ¿sí? Se les va a pedir más porque se les dio más, a nosotros se nos va a pedir menos porque se nos dio menos, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto, ¿no?, de juicio de nuestro Señor, pues no sabemos cómo vaya a ser ese asunto, pero bueno. ¿Qué sigue diciendo aquí la lectura? Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado, pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. ¿Se dan cuenta qué es lo que tenemos que hacer? Ser sencillos, humildes, postrarnos a nuestro Señor Jesús. Es al único. En la Iglesia Católica tenemos el Santísimo y es el único lugar en donde te debes de hincar, porque ahí está el cuerpo, la sangre, el alma y divinidad de Jesucristo como está en el cielo, así nos menciona, ¿sí? Y bueno, pues ustedes saben en dónde está el Santísimo, en cada iglesia, ¿no? ¿Sí? Pues yo sé que muchos no creen eso, ¿no? Bueno, pues el único lugar en donde debemos de hincar es ahí, en otro lado. Nos andamos hincando en todos los santitos, en todas las imágenes. Ah, no, pues es que la Virgen María y yo me hinco, ¿no? El único lugar en donde se debe hincar uno es ahí, en el Santísimo. O en la misa cuando es la consagración, para los que son católicos, ¿eh? Sí, porque si alguno de ustedes no es católico, pues, ¿de qué está hablando, señor? Sí, nada más es para los católicos, ¿no? Si tú no eres católico, bueno, pues al único que hay que darle todo honor y toda la gloria es a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Dios y al Espíritu Santo, ¿no? Si tú no vas a ningún templo, a ninguna institución, pues no hay problema. Sí, sabemos que el único que hace milagros y el único que te escucha y te ayuda es Dios. Nadie más, no los ángeles, no los santos, no nuestra Santísima Madre, no, ella nada más ruega por nosotros, pero si tú no eres católico, lo único que tú no hay problema por eso, ¿no? O sea, no por eso vamos a discutir, ¿no? Cada quien, ¿no? Está bien. Entonces sigue diciendo aquí que estaba asustada la mujer y temblorosa y comprender lo que había pasado, se postra a los pies de Jesús y le confiesa la verdad. Es al que debemos de confesar toda nuestra verdad. Jesús la tranquilizó. Jesús es el que nos tranquiliza. Le dice, hija, tu fe te ha curado. Fíjense. O sea, no te ha curado la medicina ni que yo te haya impuesto las manos, ¿no? Como en otras ocasiones que hemos visto que Jesús le impone las manos a los enfermos, hace lodo y se los pone en los ojos para que vea, si le mete el dedo en la oreja para que escuche, ¿sí? Los toma de la mano, ¿eh? ¿Sí? Le da la orden para que salga el demonio, lo que acabamos de ver en el evangelio de ayer, ¿no? Que le sacó una legión de demonios a un fulano y se los accedió a que entraran esos demonios a los cerdos. 2000 cerdos fueron muertos, ahogados, porque no soportaron tener al demonio adentro. Eran una legión son 6000, ¿sí? Bueno, eso ya lo vimos ayer. Bueno, los que escucharon la explicación. Entonces vemos aquí que pues le dice, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? El Señor nos puede curar no solamente de una forma espiritual, sino también de una forma corporal. A ver, repito, el Señor nos puede curar de una forma no solamente espiritual, sino también de una forma corporal. Sí, porque en la Iglesia Católica tú te vas y te confiesas, ¿no? Con el sacerdote de hincas ahí, ¿no? En el confesionario, ¿no? Y el sacerdote dice Ave María Purísima y tú le contestas sin pecado concebida. El Padre te dice dime tus pecados, ¿no? Recuerda que pues ese es un ejercicio que Jesucristo dijo que hicieran los presbíteros, los sacerdotes, los apóstoles en aquel entonces, ¿sí? Y lo siguen haciendo, ¿sí? Es el sacramento de la reconciliación. Y ya tú empiezas a decirle, pues he pecado, Señor, he dicho mentiras, ¿no? He encolerizado, soy envidioso, soy soberbio, ¿no? No ayudo a la gente, no sé, los pecados que tengan, ¿no?
Van a decir ustedes, si ya está diciendo los suyos, pues, todos los que quieran decir ustedes, ¿no? Y el Padre te da la absolución. A lo mejor te da un consejo, ¿no? A lo mejor te pregunta. Pero recuerda que a la hora de confesarte, tú debes de decir las acciones equívocas que hiciste. Más no vas a contar historias, ¿no? Como el chiste ese de Chabelita, ¿no? Que se va a confesar, al confesionario. ¿Sí han visto esos chistes? Bueno, si no los han visto, es una señora que va y cuenta historias, ¿no? Y el sacerdote escucha y escucha y escucha la historia, ¿no? Y no entiende, no entiende, no entiende, ¿no? O malentiende, ¿no? Sí, pero no, nosotros debemos, al confesarnos, debemos amar las cosas que cometiste erróneas en tu vida, ¿no? El pecado, ¿no? La ausencia de Dios. Y el sacerdote, si te llega a preguntar algo es porque a lo mejor te va a dar un consejo, ¿no? Sí, pero no debe de preguntarte, solamente te escucha y te debe de decir, sí, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te perdono en el nombre de mi sacerdote o de mi presbítero, de guía espiritual. No, 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 no. Yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? No vuelvas a cometer eso y te manda que hagas oración, ¿no? Sí, muchos dicen son rezos, bueno, son rezos, oración. Y ya te da la absolución porque ese es el mecanismo que Jesucristo le dijo, vayan y perdonen los pecados a todos, bauticen a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quien se convierta será salvo. Quien no, no. ¿Sí? Bueno, ya les di una pequeña explicación de la reconciliación, ¿no? Pero después si quieren lo pueden escuchar, ¿no? Está en mi canal de YouTube lo de la reconciliación y si no, bueno, pues lo pueden ustedes buscar en internet. ¿Sí? Bueno. Todavía estaba hablando Jesús cuando uno de los, dice aquí, cuando uno de los criados, ¿sí? Del señor Jairo, del jefe de la sinagoga, ¿sí? Para decirle a este, ya se murió tu hija. Ay, qué fácil, ¿no? ¿Sí? Oiga, patrón, ya se murió su hija, ya. Ándale, véngase, ya. ¿Sí? Dando lata, ya. Qué fácil, ¿no? Sí. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Fíjense, lo reconocen, ¿no? Que Jesucristo pues era el maestro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya habían escuchado todo lo que hacía. Pero no decían, ¿para qué sigues molestando al Hijo de Dios? No, eso no lo sabían, ¿eh? Jesús alcanzó a oírlo, lo que hablaban, y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No, tranquilo, relax. O sea, fíjense lo que nos está diciendo Dios a nosotros. ¿Sí? Tener calma, tener fe, estar con Dios. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué ellos tres siempre agarraban a nuestro Señor Jesucristo para que lo siguieran? ¿Sí? Bueno, porque Simón Pedro pues, iba a ser el dirigente de la asamblea, el dirigente de los apóstoles de la primera iglesia primitiva. Iba a ser el jefe cuando nuestro Señor Jesucristo fuera, por eso siempre lo llamaba. Por eso le cambió el nombre, iba a ser a la primera piedra de la iglesia, o sea, la iglesia que somos nosotros, ¿eh? No los templos construidos ni las instituciones, ¿no? Sí, puedes hablar de todas las instituciones que hay ahorita, sí, pero no, eso no es. Entonces le digo, Santiago y Juan, ¿por qué Santiago? Santiago iba a ser el primer discípulo que iba a ser asesinado, ¿no? Sí. Le cortaron la cabeza por orden del emperador romano, ¿no? Sí, era el primer discípulo que iba a morir. Sí, yo sé que ustedes van a decir el primer discípulo que murió fue Judas Iscariote. Sí, pero él se trató de ahorcar, así dicen los Hechos de los Apóstoles, y no murió ahorcado. Nada más Mateo dice se fue a ahorcar y ya, pero en los Hechos de los Apóstoles nos menciona muy claramente que Lucas, que se trató de ahorcar y murió en el intento. ¿Sí? Fue un accidente, se rompió la rama y cayó en el precipicio. No sé en cuántos metros había el precipicio, ¿no? Pero posiblemente eran unos 4, 5, 6 metros, ¿no? Y del fregadazo se murió. Bueno, pero no estamos hablando de él, estamos hablando del discípulo Santiago, que es el primer discípulo que muere asesinado, ¿no? Le cortaron la cabeza. Y Juan, porque iba a ser el último de los discípulos que iba a morir, murió después de los 100 años en la isla de Patmos, cuando fue desterrado, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Por eso había, siempre le decía a Santiago, Juan y a Simón Pedro que lo siguieran. Fíjense cómo no le decía al hermano de Simón Pedro, Andrés, tú sígueme, no, nada más llevaba 3, que el número 3 significa poder. ¿Eh? Acuérdense de la simbología de los números, ¿no? De la cantidad de los números. Bien, al llegar a la casa, el jefe de la sinagoga, vamos a, voy a poner
la imagen de la niña. Al llegar a la casa, el jefe de la sinagoga vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Pues como hoy en día la gente se ríe de las predicaciones, de las explicaciones, ¿sí? Porque la mayoría de la gente no comprende, no tiene conocimiento amplio y preciso de la palabra de Dios, ¿sí? Y pues mucha gente lee las Sagradas Escrituras, la critica, ¿sí? A su consideración. Bueno, entonces, y hay gente que la lee, ¿no? Pero no la entiende, ¿sí? Porque hay que leerla y hay que estudiarla, ¿sí? Porque es un libro de estudio, ¿eh? Son libros de estudio, ¿sí? Hay unos libros que son, en algunas Biblias que son 66 libros, otras son 73, son 7 libros más, son diferentes canon, así le dicen, canon largo y canon breve. Los judíos en la actualidad los compactan en 24 libros nada más el Antiguo Testamento, 24 libros, bueno. Pero hay mucha diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿eh? Totalmente, hay mucha diferencia, pero bastante, hermanos, ¿eh? Por eso se necesita estudiar para que te des cuenta de una cosa es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y yo se los he explicado, ¿no? Una cosa es el Antiguo Testamento. Cuando tú vas a un notario y le dices, bueno, quiero leer el testamento de mi abuelo, el notario te dice, a ver qué testamento traes. Uy, no, este testamento ya no sirve. ¿Por qué? Pues este ya de hace 10 años. Tu abuelo acaba de hacer un testamento hace un año. Ah, caray. No, no, pues sí me interesa saber, porque a lo mejor ya no me dejó nada. Pues sí. O sea, el Antiguo Testamento, fuera. Te lo diría un notario, hoy en la actualidad. El último es el importante. Entonces, nuestro Señor Jesucristo viene a hacer una alianza con nosotros. Jesús hace una alianza con nosotros, con la humanidad. ¿Sí? El Antiguo Testamento está fuera. Discúlpenme. Yo sé que muchos de ustedes se van a enojar conmigo. Me dicen, no inventes, Señor. No, sí. El Nuevo Testamento es el que vale para nosotros, los seguidores de Cristo. ¿Sí? De la iglesia que tú quieras y mandes y estés. ¿Eh? El Nuevo Testamento es lo importante. Mucha gente, les digo, lo lee y no lo estudia. Lo tenemos que leer y estudiar y entenderlo. ¿Sí? No es fácil. ¿Sí? No, te lleva tiempo, ¿eh? ¿Sí? Lo lees, lo estudias, lo entiendes y lo tienes que interpretar porque tiempo y forma es una cosa en aquel entonces y hoy en día. Acuérdate que en aquel entonces la iglesia primitiva era formada por los discípulos, ¿sí? Y predicaban. E integramos también a Saulo Pablo, un descendiente de fariseos, ¿no? Que es un políglota, era un políglota, ¿no? ¿Sí? Y no se casó, no tuvo hijos, ¿no? De ahí viene yo creo que esa onda de que los padres no se deben de casar, ¿no? Pero los primeros 1000 años estaban casados, ¿eh? De nuestra era. Bueno, es otro asunto. Entonces, pues bueno, pues vemos nosotros que los discípulos formaban la iglesia primitiva. Hoy en día la iglesia institucional te evangeliza de una manera muy diferente. Sí, yo sé que van a estar ustedes decir que pues inventa muchas cosas, pues sí, inventa muchas cosas. Ellos te lo dicen que es para que te conviertas y conozcas a Dios, pero no creo que sea necesario eso, con que explique las cosas tal como son, es más que suficiente. Pero bueno, cada quien tiene su formato. Pero aparte de la iglesia institucional hoy, ¿sí? La iglesia actual, pues es muy diferente a la iglesia primitiva de aquel entonces. Y una cosa es la doctrina de Cristo y otra cosa es la palabra de Dios del Antiguo Testamento. La doctrina de Cristo es el cumplimiento de la palabra de Dios del Antiguo Testamento que no se había cumplido. Sí, no la habían cumplido los seres humanos, que los responsables eran nuestros hermanos mayores, los judíos, y no lo habían hecho correctamente. Viene Jesucristo y nos dice cómo lo tenemos que hacer correctamente. Pues todo esto que les estoy mencionando, se lo pasan por el arco del triunfo mucha gente, porque lee las Sagradas Escrituras pero no las entiende, y las critican, pero uy, no, sí, y hasta te critican, ¿no? Te dicen, no inventes, ¿cómo crees tú todavía en eso? Pues no es que crean, ¿no? Estoy convencido, ¿sí? Cuando te convences, pues sigues a Dios por convicción, no porque te hayan invitado, ni porque te hayan presionado, ¿no? Sí, no, pues es distinto, pero bueno, vamos a continuar con la lectura. Dice aquí que no permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, dice aquí que vio alboroto, pues ya lo vimos, ¿verdad? Y se rieron de él. Bueno, al llegar a la casa, vio Jesús el alboroto y oyó los llantos y los alaridos, entró y les dijo qué significa tanto llanto.
la niña no está muerta, está dormida, y se reían de él. Como les digo, hoy en día hacen lo mismo. Entonces Jesús echó fuera a la gente. ¿Se dan cuenta? La gente que no cree, fuera. ¿Sí? Los bloqueó, diríamos hoy en día, ¿no? Los bloqueó del WhatsApp, los bloqueó del Twitter, ¿sí? Los bloqueó de Face. Así yo tengo un conocido. Si no me festejan, si no me dicen felicidades el día de mi cumpleaños, los elimino de mis amigos, de mis... si los eliminan, ¿no? Los bloquea fuera. Ah, sí, porque no me dijeron feliz cumpleaños. ¿Cómo la ven? Bueno, ese es en el Facebook, ¿no? Sí, en el Twitter o en el WhatsApp, ¿no? Pues aquí nos echa fuera. Y miren, eso es importante, hermanos, ¿eh? Imagínense que nuestro Señor Jesucristo nos eche fuera de su presencia. No, pues te va a cargar el payaso, ¿no? Y mucha gente, pues le pasan muchas cosas, se muere. Ah, no, y critican a Dios. ¿Por qué Dios no cura a todos los enfermos del planeta Tierra, no? ¿Por qué Dios permite que haya hambre en el planeta Tierra? Pues nosotros provocamos todo. Las enfermedades nosotros las provocamos. Ahora en día los científicos provocan las enfermedades, ¿no? Hay un ilógico señor que dice que los filisteos, cuando Dios los mandó en el Antiguo Testamento, cuando los mandó a matar, ¿no? Que los mandó a matar de cáncer, que desde ahí viene el cáncer. Ha de tener pruebas fehacientes que eso era cáncer. Ese señor que dice eso. No, no, si les digo que dicen cada cosa, ay, no, yo nada más los escucho y digo, qué bárbaros, de verdad. No, 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 si para inventar cosas estamos buenos. Somos buenos para hacer películas, historietas, ¿no? Pero bueno, esa es su manera de decir y su manera de pensar. Pues es que te das cuenta de que es persona que no lee y no estudia. Sí, y no entiende las cosas. Bueno, echó fuera a la gente. Y con los padres de la niña, o sea, su papá y su mamá, o sea, el señor Jairo, el jefe de la sinagoga y de su esposa, nunca nos mencionan el nombre de las señoras, ¿no? Sí, no, se ve muy misógina la historia judaica, ¿no? ¿Sí? Y sus acompañantes, ¿quiénes eran los acompañantes? Pues esos 3 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y ya les dije quiénes eran, ¿no? Entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano, fíjate, la toma de la mano, no le va a imponer las manos, ni le va a poner lodo en su cara, ¿verdad? Como en otras, ¿verdad? ¿Se acuerdan que una parte dice que Jesús escupió al suelo y hizo lodo y se lo puso en los ojos al ciego? Y dice, vete a lavar a la pileta de Siloé, ¿sí? Ya que se lava y que regrese y ya veía. No más con eso. No, yo muchas veces he hecho eso y no recobro más la vista. Sigo usando lentes. No hay fe, hermanos, no hay fe. Sí, no, sí creemos, pero no tenemos fe. No, sí, les digo que andamos muy mal. Sí, bueno, pues aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo dice que la tomó de la mano. ¿Por qué de la mano? Es como cuando hacemos un enchufe de luz, cuando conectamos una extensión al enchufe, ¿no? Y ya pasa la corriente. Sí, pues aquí pasó la fina, ¿sí? La fina que es la vida. Bueno, miren, anteriormente muchos decíamos, y les digo que decíamos porque pues así lo entendíamos de una manera, que nuestro Señor Jesucristo había resucitado a varias personas, había resucitado a Lázaro, bueno, que había resucitado al niño que traía su mamá del pueblo de Naín, bueno, que había resucitado al empleado o al uno de sus sirvientes del centurión, bueno, y también habíamos dicho que había resucitado a la niña, a la hija del señor Jairo, el jefe de la sinagoga. Pues no, hermanos, nada más tenemos nota de que había resucitado a Lázaro, que sí lo resucitó, y al niño del pueblo de Naim, pero al sirviente del centurión no lo resucitó porque no se había muerto. Todos pensaban que estaba muerto. Aquí lo mismo, la niña no estaba muerta. Jesús lo dijo, no está muerta, está dormida. ¿Sí? Entonces, pues eso lo tenemos que superentender, ¿eh? ¿Sí? Muy claramente dijo, no está muerta, está dormida. Por lo tanto, entonces no fue resurrección. O sea, ¿qué había pasado? La gente que la vio, que ya la niña no, que a lo mejor no respiraba, no sé. Dijeron, mira, ya se murió. No, sí, ya ven que todos somos buenos para que alguien esté enfermo, le recetamos. Sí, que se enferma de la garganta, ay, amoxicilina, ¿no? Cómprate tu jarabe para todo, ¿no? Échate tu
miel con limón, ¿no? Sí. Luego, ¿no? Si no, el Bactrim para el estómago, ¿no? Que te enfermas del estómago, ¿no? Sí. Que la calentura, pues ponte unos trapos en la frente y en la panza, ¿no? Para que se te vaya bajando la temperatura. Si no, tómate tu ibuprofeno, ¿no? Tu paracetamol. Si tú en la cabeza tu aspirina. Nos volvemos médicos. Uy, no, sí. Yo conocí a una familia que su hija era doctor. Y como ven que, pues, se muere su papá. Y pues el hijo, pues, vio a su papá y dijo, no, pues ya se murió. Pues, ¿qué creen? La mamá dijo, no, vayan a traer un doctor. Oye, pero yo soy doctor, mamá. Tú cállate. Si yo te cambiaba los pañales. Pues sí, pues yo estudié medicina, soy médico. Traigan un doctor. Y trajeron a un doctor para que dijera que sí, verdaderamente se había muerto el señor. ¿Cómo la ven? No, sí, les digo. No, somos, pero total. Eso sí es una cosa que yo les comparto, que yo lo vi y yo lo viví. Eso no vive en la Biblia, ¿no? Pero yo les digo que eso ha pasado. Pues sí, así somos. Todos, ¿no? La gente de aquel entonces, cuando vio a la niña, pues dijo, ya se murió. Vayan y díganle al patrón que ya se murió. Por eso llegaron, ¿no? Ya, jefe, ya, ¿para qué molesta el maestro? Ya se murió su hija. Ay, qué formas de decirlo, ¿no? Hijo. Ah, no, porque así somos, ¿no? Sale el doctor, ¿sí? De la habitación del enfermo. ¿Quién es la esposa del enfermo? Yo, doctor, yo. Pues, ¿qué cree que ya su esposo, pues ya se murió? Ya se murió, ¿no? Así de fácil, ¿no? Tan, ¿sí? Bueno, esa es otra cosa. Y aquí vemos que pues tenían equivocación. No la resucitó, la curó, ¿eh? La toma de la mano y le dice Talita Kumi. Que eso que es en hebreo, ¿eh? Talita Kumi. Que significa, óyeme, niña, levántate. Fíjense cómo le da la orden. Le da la indicación, ¿sí? Se levantó inmediatamente y se puso a caminar. ¿Cómo ven? A caminar en el Señor. Cuando el Señor te cura de una forma espiritual, pues debes tú andar en las cosas del Señor. Ya no en lo mundano, terrenal y material. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie. No le digan a nadie. Cuando la niña salió, todos que se habían reído de nuestro Señor Jesucristo habían dicho, ¿qué onda? Entonces, ¿no se murió? Y a lo mejor el que primero que dijo, ya se murió, le dijo, no que ya se había muerto, menso, ¿eh? Bueno, pues es que ya no respiraba, yo ya no se movía. Eres retratado, todos te creímos. Pues no, que tú te dices médico. No, pues yo nada más vine. Uy, no, hubo una trifulca. Bueno, eso no nos lo cuenta la Biblia. Eso me lo estoy imaginando yo, ¿verdad? Sí, no, porque imagínense, vieron que la niña ya estaba caminando y estaba sana, pues dijeron, ¿cómo? A ver, ¿quién fue el primero que dijo que se murió? Yo dije, yo la vi, yo no, pues tú, ¿qué vas a saber? Metiche, chismoso, inventador de cosas, lárgate de aquí. Ya, oye, pero ¿por qué me tratas así? Pues porque andas diciendo exageraciones, qué ridículo hicimos con el maestro, mira, él nos dijo que estaba dormida, y cómo sabía él, y tú, que la viste y todo. Uy, no, se armó el pleito. No, estuvo así como las feministas aquí en Reforma, en la Ciudad de México. Bueno, perdón, si alguna de ustedes es feminista, disculpen, no, es un detalle, eso es pagado por mí. Bueno, pero miren, la parte final es muy importante, hermanos. Ustedes que ya acabó, ¿no? Ya. Adiós. No, hermanos, fíjense, dice aquí, les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Pues, somos rechismosos, ¿cómo lo vamos a decir? Y les mandó que le dieran de comer a la niña. ¿Eso qué tiene que ver? Entonces, ¿cuál era la enfermedad de la niña? ¿Cuál? Ahí lo está diciendo, hermano. Inanición. Le faltaba alimento a la niña. Tenía problemas de comer. No, no era anoréxica, ¿no? Ni bulímica, no. No le daban bien de comer. Pues, ese era el problema, por eso nuestro Señor Jesús, denle de comer, mensos. Bueno, eso no lo dijo nuestro Señor Jesucristo, eso yo lo aumento, ¿no? ¿Sí? Por eso lo está indicando, para que nos demos cuenta de que es un problema. Bueno, ustedes ya pueden buscar eso en internet o la definición de lo que es la inanización. O sea, porque, pues si dejas de comer y no te alimentas bien, te desnutres y... Dicen que podemos durar 8 semanas sin comer y te mueres.
Sí, adelgazas, ¿no? Yo conocí a un señor, estaba gordito, ¿no? Y dejó de comer como 3 meses, ¿no? Estaba gordito y quedó, pero flaquito, no, pues se murió. Pues sí. Nada más tomaba refresco y yo un Yakult todos los días. Hasta se le cerró el esófago, ¿no? Ya no podía pasar alimento. No, pues él decía, yo ya me quiero morir, ¿no? Eso sí, les digo, es una cosa que yo les comparto de que yo vi a esa persona, que eso dijo, ¿no? Y bueno, pues es eso, ¿no? Entonces la inanición pues es una falta de alimento nutritivo en la persona. Y es lo que tenía la niña. Y ya pues no estaba muerta, fíjense, estaba enferma, estaba desmayada, ¿sí? Pero como nuestro Señor Jesucristo lo sabía, pues es lógico que nuestro Señor Jesucristo sabía todo. Nada más que los mensos que pensaron que ya se había muerto fueron a decirle al señor Jairo, ya se murió tu hija. Ay, yo a esos sirvientes los mandaba a ahorcar. No, no, pues. Bueno, hermanos, espero que me hayan entendido esta, disculpe, ¿no? La forma en que se los digo, pero pues se me hace así como para buen entendedor, ¿no? Al buen entendedor, pocas palabras. Y dan ustedes, sí, dijo un montón de palabras. Es que estaba largo el evangelio, ¿eh? No crean que lo que quiero es estarles echando choros, pues no. Imagínense, son 22 versículos los que ahorita acabamos de leer y 3 momentos. El momento del señor Jairo, el momento de la señora de los 12 años de su sangrado y en la curación de esta niña, ¿eh? Bueno, que Dios los bendiga.